Ayer informé en este canal que el Vaticano estaba preparando un nuevo documento que probablemente prohibiría la misa tradicional. Este puede ser el último intento de eliminar permanentemente la misa en latín. Si esto fuera cierto, significaría que se abolirían las misas tradicionales en las parroquias diocesanas. La mayoría de los católicos que asisten a misa en latín asisten a parroquias diocesanas, al menos antes de la Traditionis Custodes. Traditionis Custodes, un documento promulgado por el Papa Francisco, ha limitado significativamente el número de misas diocesanas tradicionales. Estas parroquias diocesanas son parroquias ordinarias, con un sacerdote que celebra también la misa tradicional y, en raros casos, con un sacerdote que se dedica exclusivamente a ella. Este decreto provocó una considerable protesta entre los fieles apegados a la liturgia tradicional, creando una división cada vez más profunda entre quienes apoyan las reformas litúrgicas posconciliares y quienes defienden la tradición milenaria de la Iglesia. Esta es la noticia de la que hablamos ayer. Cuando hablábamos de ello ayer os dimos algunas posibles fechas para este evento y ahora tenemos la confirmación. Al menos en lo que respecta a otras fuentes que se pusieron en contacto con sus informantes en Roma y facilitaron una fecha. Así que prepárate, porque este será un viaje tumultuoso. Más allá de eso, tenemos información sobre las personas detrás de escena de esta iniciativa y, alerta de spoiler, los responsables de este documento creen que usted y yo estamos en cisma con la Iglesia. Esto se debe a que queremos mantener la misma fe que nuestros antepasados. Por esta razón se nos considera en un cisma. Entonces, una vez más, prepárense amigos, porque las cosas están a punto de ponerse interesantes. Como una de las fuentes que reviso y discutiré brevemente aquí, no solo quieren dirigirse a los católicos latinos. Hay una entrevista tan sorprendente por su franqueza, de un modernista, que realmente te hará entender sus intenciones. Comencemos con LifeSide News, porque toda esta historia tiene más sentido si comprendes que la liturgia refleja lo que crees. El titular de LifeSide News informa que el Vaticano está considerando imponer una prohibición permanente a la tradicional misa en latín, probablemente el 16 de julio, dentro de menos de un mes. Las fuentes dijeron que los funcionarios del Vaticano querían prohibir la misa en latín de una manera amplia, definitiva e irreversible. Una fuente informó a LifeSide News que se espera que esta prohibición se emita en el tercer aniversario de Traditionis Custodes. Esta fue una de las fechas mencionadas en la transmisión anterior. Para quienes conocen el calendario litúrgico, el 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmine, de ahí la devoción al escapulario marrón de la Virgen del Carmine. Cualquiera que haya visto los videos de Fátima sabe que el escapulario marrón está en el centro del mensaje de Fátima. Según la hermana Lucía, llevar el escapulario marrón y recitar el oficio de la Santísima Virgen María era parte del mensaje de Fátima, independientemente del privilegio del sábado. La hermana Lucía dejó esto claro en las entrevistas que concedió antes de ser silenciada en los años 50. Por tanto, esta fecha no fue elegida al azar. El cardenal Raymond Burke destacó recientemente cómo Traditionis Custodes ha tenido, en cierto sentido, el efecto contrario al deseado, intensificando y multiplicando el atractivo de la misa tradicional. El cardenal afirmó que si la intención de la última legislación era desalentar o reducir la atracción por la misa según el rito antiguo, ha tenido exactamente el efecto contrario. Añadió que no debería sorprendernos que una forma del rito romano que ha nutrido tan profundamente y producido tantos santos, tanto confesados como ocultos, no pueda borrarse o eliminarse de la vida de la Iglesia. Burke citó documentos como el Quo Primum del Papa San Pío V, que parece afirmar infaliblemente que no es posible eliminar la misa tradicional, una liturgia que ha crecido orgánicamente desde la época apostólica. El artículo de LifeSide News hace referencia a varios prelados que trabajan entre bastidores para prohibir la misa tradicional. Además, LifeSide News reveló que obispos de Australia, como el de Melbourne, han solicitado al Vaticano una dispensa para mantener la misa tradicional en su catedral. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada con un escrito ordenando el cese de estas celebraciones. Según una investigación de LifeSide News, el arzobispo responsable de esta prohibición es Monseñor Vittorio Francesco Viola, secretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Viola es conocida por sus posiciones fuertemente modernistas y por ser uno de los principales arquitectos de la reforma litúrgica posconciliar. Su carta al arzobispo de Melbourne fue una señal clara de la determinación del Vaticano de mantener una línea dura contra la misa tradicional, a pesar de las demandas de los fieles y de los pastores locales. Rorate Caeli también destacó que la medida solo podría ser el primer paso de una campaña más amplia para eliminar a las masas tradicionales en todo el mundo, generando nuevos temores entre los tradicionalistas. Una entrevista reciente reveló más detalles sobre esto. Andrea Grillo, un conocido teólogo laico progresista y consultor litúrgico del Vaticano, ha expresado opiniones muy claras sobre por qué debería prohibirse la misa tradicional. Grillo dijo que los llamados tradicionalistas no son realmente leales a Roma, pero no están de acuerdo con ella en varios frentes, no solo en cuanto a la forma ritual, sino también en cómo entienden las relaciones dentro y fuera de la Iglesia. Sostuvo que el motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI, que introdujo un paralelo ritual entre el Novus Ordo y el Vetus Ordo, era un error. Según Grillo, este paralelismo no tiene fundamento sistemático ni práctico y ha generado divisiones mayores que los anteriores. Cree que la lealtad a Roma requiere la adopción del lenguaje ritual establecido por la propia Roma y que no es posible ser fiel con un pie en ambos zapatos. Grillo elogió a Traditionis Custodes por restablecer una lex orandi unitaria para toda la Iglesia Católica, argumentando que la tradición incluye un progreso legítimo, inseparable e irreversible. La entrevista con Andrea Grillo continuó revelando sus posiciones respecto al futuro de la liturgia en la Iglesia Católica. Dijo que la peregrinación a Chartres y otras similares son ejemplos de movimientos que buscan preservar una tradición que no es consistente con la visión moderna de la Iglesia. Grillo criticó duramente estos movimientos, calificándolos de sectarios y afirmando que no se podía tolerar su infidelidad litúrgica y doctrinal. Según Grillo, el problema no se refiere solo a la forma de la misa, sino también a una comprensión más amplia de las relaciones dentro de la Iglesia y con el mundo exterior. Criticó a quienes ven la misa tradicional como una forma superior de culto, acusándolos de una especie de elitismo espiritual contrario a los principios de inclusión y apertura del Concilio Vaticano II. La entrevista continuó con preguntas sobre los posibles efectos de las restricciones a la misa tradicional y las reacciones de la comunidad católica. Grillo argumentó que la resistencia a las reformas litúrgicas está alimentada por la nostalgia de un pasado idealizado, que no tiene en cuenta las verdaderas necesidades pastorales del presente. Dijo que muchas de las críticas dirigidas al Novus Ordo se basan en malentendidos o en un rechazo ideológico de las reformas del Concilio Vaticano II. Grillo insistió en que la liturgia debe ser un instrumento de unidad y no de división, y que la diversidad litúrgica debe entenderse como una riqueza solo cuando no comprometa la cohesión de la Iglesia. También expresó su preocupación de que mantener la misa tradicional pudiera crear una especie de iglesia paralela dentro de la Iglesia Católica, con fieles y clérigos operando bajo diferentes estándares litúrgicos y doctrinales. Según Grillo, esto socavaría la autoridad del Papa y de los obispos, llamados a guiar a la Iglesia por un camino de renovación y adaptación a los tiempos modernos. Otro punto clave planteado por Grillo fue la importancia de promover la participación activa de los laicos en la liturgia. Destacó que el Concilio Vaticano II llamó a todos los fieles a participar activamente en la celebración eucarística y que este principio debe estar en el centro de las reformas litúrgicas. En este contexto, sugirió fomentar una mayor formación litúrgica de los laicos para que puedan comprender mejor los cambios y contribuir a una celebración más viva y participativa. Nos enfrentamos a tiempos difíciles en la Iglesia Católica, con crecientes tensiones en torno a la misa tradicional y las reformas litúrgicas posconciliares. La posibilidad de una prohibición total de la misa en latín suscita preocupación y división entre los fieles. Muchos se preguntan si las decisiones tomadas por los líderes de la Iglesia realmente representan sus deseos y necesidades espirituales. En este momento crucial, es importante reflexionar sobre quienes lideran la Iglesia y sus visiones para el futuro de la liturgia. Los fieles están llamados a preguntarse si estas ideas resuenan con su experiencia de fe y con lo que creen que es el corazón de la tradición católica. ¿Se siente representado por quienes ven la misa tradicional como una herencia del pasado que hay que superar? ¿Cree que la evolución litúrgica propuesta realmente satisface sus necesidades espirituales?
Es esencial que estas preguntas se planteen y discutan abiertamente dentro de la comunidad católica. Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.